¿Sabes cuál es la diferencia entre un enemigo honorable y un traidor? El enemigo te mira a los ojos cuando te ataca. El traidor, en cambio, te abraza mientras prepara el cuchillo. La traición no es solo un acto de deslealtad, es la confesión silenciosa de quien sabe que no tiene lo necesario para enfrentarte con honor. Es el refugio de los débiles, de aquellos que carecen del coraje para luchar de frente y prefieren esconderse en las sombras esperando el momento de hundirte. Yo, Maquiavelo, he visto imperios caer y reyes ser derrocados, y en cada ocasión, detrás del caos, siempre había una sonrisa falsa y una mano extendida que ocultaba el veneno. Si has llegado hasta aquí, es porque intuyes que en tu vida hay serpientes disfrazadas de aliados. Déjame revelarte las verdades que los cobardes temen y los valientes necesitan conocer. Suscríbete ahora y deja tu like, porque este conocimiento puede salvarte de la puñalada que no ves venir. La traición existe porque la mediocridad necesita destruir lo que no puede igualar. Cuando alguien carece del talento, la disciplina o el valor para alcanzar la grandeza por méritos propios, encuentra en la traición su única herramienta de supervivencia. El traidor no te ataca porque seas su enemigo, te ataca porque eres un recordatorio viviente de todo lo que él nunca será. Tu éxito es el espejo que refleja su fracaso, tu fortaleza evidencia su debilidad, tu integridad desnuda su cobardía. Por eso te sonríe, por eso se acerca, por eso finge lealtad mientras estudia tus vulnerabilidades. La traición no surge del odio instantáneo, surge de la envidia crónica. Es el resultado de meses, a veces años, de resentimiento acumulado en silencio. El traidor te observa crecer, te ve alcanzar metas, recibir reconocimiento, ganar batallas. Y con cada victoria tuya, algo dentro de él se pudre un poco más. No puede celebrar tus logros porque los vive como derrotas propias. No puede aplaudir tu ascenso porque lo interpreta como su descenso. Entonces decide que si no puede brillar, apagará tu luz. Lo más perverso de la traición es que se disfraza de amistad. El traidor no llega con un cartel que dice «voy a destruirte». Llega con abrazos, con palabras dulces, con consejos aparentemente sinceros. Se gana tu confianza poco a poco, estudia tus secretos, mapea tus debilidades, identifica tus miedos. Todo mientras mantiene esa sonrisa que tranquiliza, esa voz que reconforta, esa presencia que te hace sentir acompañado, y cuando finalmente ataca, lo hace con la información que tú mismo le diste, con las llaves que pusiste en sus manos, creyendo que las usaría para protegerte. La traición es cobardía refinada, requiere planificación, paciencia, hipocresía. El traidor debe actuar, fingir emociones que no siente, pronunciar palabras que no cree, mostrar una lealtad que nunca tuvo. Es un trabajo agotador mantener esa doble vida. Por eso, cuando finalmente ejecuta su traición, muchas veces siente alivio. Ya no tiene que fingir, ya no tiene que sostener la máscara. Puede mostrar su verdadero rostro, ese que siempre estuvo ahí, oculto bajo capas de falsedad. Pero aquí está la ironía. El traidor cree que su golpe lo elevará, cuando en realidad solo confirma su mediocridad. Cree que destruyéndote ganará respeto, cuando en realidad solo ganará la desconfianza de todos. Porque si traicionó una vez, traicionará de nuevo. Si vendió a alguien, venderá a cualquiera. El traidor no se da cuenta de que su propia acción lo condena a una existencia de soledad, porque nadie confía genuinamente en quien ha demostrado que la lealtad no significa nada para él. La traición revela más sobre el traidor que sobre la víctima. No dice nada de tu valor, pero dice todo sobre su carácter. Tu único error fue creer que todos tenían tu misma integridad, que todos operaban bajo el mismo código de honor. Pero algunos seres humanos funcionan con un manual diferente, uno donde el fin siempre justifica los medios, donde la lealtad es negociable
y el honor es un concepto abstracto sin aplicación práctica. Y aquí viene la verdad que pocos entienden. La traición es inevitable cuando tratas con cobardes. No es cuestión de si traicionarán, sino de cuándo. Porque el cobarde no tiene la capacidad interna de sostener relaciones genuinas. Su naturaleza lo obliga a buscar atajos, a tomar lo fácil, a evitar el enfrentamiento directo. Para él, apuñalar por la espalda no es una opción entre muchas. Es su única estrategia disponible. Porque enfrentarte de frente requeriría un coraje que simplemente no posee. ¿Te ha resultado útil este análisis? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las siguientes revelaciones. Deja tu like si reconoces estas verdades. El traidor siempre necesita justificar su acción, convertirse en víctima de su propia narrativa. Antes de hundirte el cuchillo, ya ha construido en su mente una historia donde él es el héroe incomprendido y tú el villano que lo obligó a actuar. Ha reinterpretado cada gesto tuyo, cada palabra, cada silencio. Lo que fue generosidad ahora es manipulación. Lo que fue consejo ahora es control. Lo que fue confianza ahora es ingenuidad que él debe explotar. Esta reescritura mental es necesaria para que pueda mirarse al espejo después del acto sin desmoronarse bajo el peso de su propia bajeza. La psicología del traidor es fascinante en su patología. Necesita creer que su traición es justicia, que su puñalada es defensa propia, que su golpe bajo es simplemente nivelación del campo de juego. En su versión de los hechos, tú tenías demasiado poder, demasiado éxito, demasiada confianza. Él solo está restaurando el equilibrio. Nunca admitirá que actúa por envidia, que se mueve por resentimiento, que opera desde la impotencia. Su ego no soportaría esa verdad. Prefiere construir una mitología donde él es Robin Hood quitándote lo que no mereces, cuando en realidad es simplemente un ladrón sin el valor de robar de frente. Lo que hace particularmente peligroso al traidor es su capacidad para infectar ambientes completos. No le basta con atacarte a ti, necesita que otros se unan a su causa. Comienza sembrando dudas sutiles sobre ti en conversaciones privadas. ¿Notaste cómo actúa últimamente? No quiero hablar mal, pero he observado cosas que me preocupan. Solo digo que tengas cuidado. Cada semilla de desconfianza es plantada con precisión quirúrgica, regada con medias verdades y mentiras envueltas en preocupación fingida. El traidor es un maestro de la manipulación social. Entiende que no necesita convencer a todos de que eres malo. Solo necesita generar suficiente incertidumbre. La duda hace el trabajo pesado por él. Una vez que la gente comienza a cuestionarte, empieza a ver señales donde no las hay, a interpretar tus acciones con suspicacia, a distanciarse por si acaso. Y mientras tanto, el traidor observa desde la distancia, disfrutando el caos que orquestó sin ensuciarse directamente las manos. Pero aquí está el error fatal del traidor. Cree que su inteligencia es superior porque logró engañarte. Se siente astuto, ingenioso, estratégicamente brillante. Lo que no comprende es que engañar a alguien que confía no requiere inteligencia, requiere falta de principios. No es difícil traicionar a quien te dio acceso completo. No es un logro apuñalar a quien te dio la espalda confiando en tu lealtad. Cualquier idiota puede golpear a alguien que no está preparado para defenderse. La verdadera maestría está en construir, en crear, en enfrentar desafíos de frente. Pero esas son habilidades que el traidor nunca desarrolló, porque siempre eligió el camino del cobarde. La traición también revela una profunda inseguridad existencial. El traidor necesita validación externa constante, porque internamente es un vacío. Por eso busca aliados en su traición, testigos de su valentía, cómplices que confirmen que hizo lo correcto. Necesita que otros aplaudan su acto porque él mismo, en el fondo de su ser,
sabe que es despreciable. Esa necesidad de aprobación es su talón de Aquiles, la grieta en su armadura que eventualmente lo destruirá. Y cuando la traición se consuma, el traidor experimenta un momento de euforia. Finalmente lo hizo. Finalmente te derribó. Finalmente demostró su poder. Pero esa euforia dura poco, porque pronto llega la realización terrible. Ganar mediante traición no otorga satisfacción duradera. Es una victoria hueca, un logro envenenado, porque en el fondo él sabe la verdad. No te venció en combate justo, no te superó con habilidad, simplemente te apuñaló cuando mirabas hacia otro lado, y esa verdad lo perseguirá el resto de su vida. ¿Reconoces estos patrones en tu vida? Comparte este video con quien necesite entender estas dinámicas. Tu like ayuda a que más personas accedan a este conocimiento crucial. La anatomía de la traición tiene fases predecibles para quien sabe observar. Primero, viene el acercamiento excesivo. El futuro traidor se vuelve extraordinariamente atento, disponible, servicial. Quiere estar en tus conversaciones importantes, conocer tus planes, entender tus relaciones. No es curiosidad genuina, es reconocimiento del terreno. Está mapeando el territorio que pronto intentará conquistar. Cada pregunta que hace, cada consejo que ofrece, cada favor que realiza es una inversión en su futura traición. La segunda fase es la recolección de información privilegiada. El traidor escucha con atención sobrenatural cuando hablas de tus preocupaciones, tus dudas, tus conflictos internos. Memoriza tus vulnerabilidades como un estudiante dedicado. Archiva tus confesiones como munición futura. Cuando mencionas un miedo, él lo registra. Cuando admites un error del pasado, él lo guarda. Cuando expresas inseguridad sobre algo, él toma nota mental. Todo será utilizado en tu contra cuando llegue el momento adecuado. La tercera fase es el posicionamiento estratégico. El traidor comienza a construir alianzas alternativas mientras mantiene su lealtad aparente contigo. Fortalece relaciones con personas que podrían serle útiles después. Se asegura de tener opciones, respaldos, caminos de salida. Es como alguien que planea abandonar un trabajo, pero primero consigue otro, excepto que en este caso, el trabajo es tu confianza y el nuevo empleo es tu destrucción. La cuarta fase es la creación de narrativa justificatoria. El traidor necesita una historia que explique su traición sin hacerlo ver como el villano. Entonces comienza a exagerar tus defectos, a interpretar tus acciones de la manera más negativa posible, a construir un expediente mental de razones por las que su traición es inevitable y hasta necesaria. Me trata mal, nunca valora lo que hago. En realidad es manipulador. Todas estas son justificaciones prefabricadas para un acto que ya decidió cometer. La quinta fase es la ejecución del golpe. Aquí el traidor finalmente actúa. Puede ser revelando secretos que le confiaste, puede ser volteando a otros en tu contra, puede ser saboteando algo importante para ti, puede ser simplemente desapareciendo en tu momento de mayor necesidad. La forma específica varía, pero el resultado es siempre el mismo. Dolor, confusión, sensación de violación de confianza. Y lo más doloroso es que viene de donde menos lo esperabas, de quien creías que estaba de tu lado. Pero aquí está lo que la mayoría no ve. La traición siempre deja evidencia. El traidor, por más cuidadoso que intente ser, siempre deja rastros, inconsistencias en su historia, testigos que vieron o escucharon algo, patrones que no encajan. El problema es que muchas veces solo vemos estas señales en retrospectiva después del daño. Miramos atrás y decimos, ahora entiendo por qué dijo eso. O, eso que hizo ahora tiene sentido. Las señales estaban ahí, pero nuestra confianza nos cegó. Y esto nos lleva a una verdad incómoda.
La mayoría de las traiciones son prevenibles si estamos dispuestos a ver lo que no queremos ver. Hay momentos donde algo no cuadra, donde la intuición susurra advertencias, donde los hechos no coinciden con las palabras, pero ignoramos esas señales porque queremos creer, porque es más cómodo confiar que estar constantemente vigilante, porque la sospecha es agotadora y preferimos el confort de la fe ciega. El traidor cuenta con esta tendencia humana, la explota sistemáticamente. La prevención de la traición no significa vivir en paranoia, significa desarrollar discernimiento. Significa entender que la confianza es algo que se gana progresivamente, no algo que se otorga automáticamente. Significa observar patrones de comportamiento, no solo palabras aisladas. Significa valorar la consistencia a lo largo del tiempo por encima de los gestos grandiosos ocasionales. Significa reconocer que algunas personas te muestran quiénes son mediante pequeñas acciones que fácilmente justificas o ignoras, hasta que la traición grande hace que todas esas pequeñas señales finalmente tengan sentido. El costo psicológico de la traición es devastador porque destruye algo fundamental, la capacidad de confiar. Cuando alguien cercano te traiciona, no solo pierdes a esa persona, pierdes parte de tu habilidad para creer en otros. Tu mente, tratando de protegerte, construye muros. Si ellos me traicionaron, cualquiera puede hacerlo. Si no vi las señales entonces, ¿cómo puedo confiar en mi juicio ahora? Este daño colateral es precisamente lo que hace la traición tan efectiva como arma. No solo te hiere en el momento, te deja lesionado para futuras relaciones. La persona traicionada entra en un proceso de deconstrucción doloroso. Repasa mentalmente cada conversación, cada momento compartido, preguntándose qué fue real y qué fue actuación. ¿Esas risas eran genuinas? ¿Esos consejos eran sinceros o sabotaje disfrazado? ¿Ese apoyo en momentos difíciles era auténtico o solo recolección de información para usar después? Esta revisión mental es torturante porque contamina recuerdos que antes eran valiosos. Convierte momentos que pensabas hermosos en escenas de una farsa elaborada. Muchos traicionados cometen el error de internalizarlo. Piensan, algo malo debe haber en mí para que esto ocurriera. Se culpan por haber confiado, se castigan por no haber visto las señales, se convencen de que fueron ingenuos o tontos. Esta autoflagelación es exactamente lo que el traidor espera, es su triunfo final. No solo te hirió, logró que te hieras a ti mismo repetidamente en tu mente, te convirtió de víctima en tu propio verdugo. Pero aquí está la verdad liberadora. Ser traicionado no dice nada negativo sobre ti, dice todo sobre el traidor. Tu capacidad de confiar no es debilidad, es fortaleza. Tu disposición a creer en otros no es ingenuidad, es humanidad. El defecto no está en quien confía, está en quien abusa de esa confianza. Eres responsable de cómo tratas a otros, no de cómo otros te tratan. Tu integridad permanece intacta independientemente de la falta de integridad ajena. La recuperación de una traición requiere dos movimientos simultáneos y aparentemente contradictorios. Primero, debes procesarla completamente, no minimizarla, no justificarla, no esconderla bajo la alfombra emocional. Siéntela, analízala, entiéndela. Reconoce el dolor sin dejarte consumir por él. Extrae las lecciones sin volverse cínico. Este proceso no es rápido ni lineal. Habrá días donde piensas que lo superaste y otros donde la herida vuelve a sangrar. Es normal, es humano, es parte de la sanación. El segundo movimiento es la reconstrucción de tu capacidad de confiar, pero ahora con sabiduría. No se trata de volver a confiar ciegamente en todos. Se trata de desarrollar criterios más refinados. Confiar progresivamente basado en consistencia demostrada a lo largo del tiempo.
observar no solo las grandes declaraciones, sino las pequeñas acciones cotidianas. Valorar la transparencia, la coherencia entre palabras y hechos, la voluntad de admitir errores, la capacidad de tener conversaciones difíciles. Estas son señales de carácter genuino. También es crucial establecer límites más claros. Después de una traición, muchos se vuelven excesivamente cautelosos, compartiendo cero vulnerabilidad con nadie. Pero la solución no es cerrarte completamente, es compartir estratégicamente. Hay información que se comparte en las primeras etapas de una relación, información que se comparte después de meses de consistencia, e información que se reserva para quienes han demostrado lealtad inquebrantable a través de pruebas concretas. Este escalamiento protege sin aislar. Si este contenido te está ayudando a entender tu experiencia, suscríbete al canal y comparte con quienes están navegando situaciones similares. Activa la campanita para recibir las próximas revelaciones. Y finalmente, entiende esto. La mejor venganza contra un traidor no es destruirlo, es volverse invulnerable a futuros traidores. Es desarrollar tal discernimiento, tal fortaleza interna, tal red de relaciones genuinas, que los futuros intentos de traición simplemente reboten sin causar el daño esperado. El traidor cuenta con tu destrucción para validar su acción. Cuando en lugar de destruirte, te fortaleces, le niegas esa satisfacción. Tu resiliencia es la evidencia de su fracaso. El traidor sufre consecuencias que muchas veces no son inmediatamente visibles, pero son absolutamente inevitables. La primera es la soledad existencial. Puede estar rodeado de gente, puede tener éxito material, puede incluso haber logrado objetivos mediante su traición. Pero hay una soledad particular que viene de saber que nadie confía realmente en ti. Todos te tratan con cautela, miden sus palabras cerca de ti, mantienen distancia emocional. Porque si traicionaste antes, traicionarás de nuevo. Esa lógica es simple y todos la entienden. La segunda consecuencia es la erosión de la autoimagen. Por mucho que el traidor construya narrativas justificatorias, en algún rincón de su conciencia sabe la verdad. Sabe que tomó el camino del cobarde. Sabe que hirió a alguien que le confió su vulnerabilidad. Sabe que abusó de una posición de confianza. Esta verdad interna lo carcome lentamente. Puede ignorarla durante el día, estar ocupado, distraerse, pero en momentos de quietud, particularmente de noche, esa verdad susurra su acusación interminable. La tercera consecuencia es la incapacidad para experimentar conexión genuina. El traidor, habiendo demostrado que la lealtad es negociable para él, atrae solo a personas que operan bajo el mismo código. Sus relaciones están basadas en conveniencia mutua, no en afecto genuino. Está rodeado de otros traidores potenciales, creando un ambiente de desconfianza mutua. Es una especie de infierno autoimpuesto donde todos vigilan a todos, donde la paranoia es el estado normal, donde la autenticidad es imposible. La cuarta consecuencia es el deterioro de oportunidades futuras. La reputación de traidor viaja. Puede tardar, pero eventualmente llega a oídos de quienes importan. Proyectos importantes se le niegan. Sociedades potenciales se evaporan. Ascensos se otorgan a otros. No siempre se dice explícitamente, pero la razón es conocida. No se puede confiar en él. Las organizaciones inteligentes entienden que el costo de tener un traidor internamente es demasiado alto, sin importar sus otros talentos. La quinta consecuencia es la repetición del patrón. El traidor, no habiendo aprendido otra forma de operar, traiciona repetidamente. Cada nueva relación sigue el mismo ciclo: acercamiento, extracción de valor, traición cuando conviene. Pero cada iteración es menos efectiva porque su reputación lo precede. Eventualmente se queda sin víctimas ingenuas dispuestas a confiar en él.
termina en círculos cada vez más pequeños, con opciones cada vez más limitadas. Pero hay una consecuencia más profunda y raramente discutida. El traidor se traiciona fundamentalmente a sí mismo. Cada vez que elige la traición sobre la integridad, mata una parte de su potencial humano. Se reduce a un ser funcional básico, capaz de sobrevivir mediante engaño, pero incapaz de experimentar las alturas que solo la conexión genuina permite. Se priva a sí mismo de relaciones reales, de confianza mutua, de la satisfacción que viene de logros honestos. Su vida se convierte en una serie de transacciones vacías. Es irónico que el traidor, quien pensó que la traición era un atajo hacia el éxito, descubra eventualmente que es un camino hacia la irrelevancia. Porque las estructuras que perduran se construyen sobre confianza. Los legados que importan se forjan mediante integridad. Los logros que valen se alcanzan con honor. El traidor puede tener victorias tácticas, pero pierde estratégicamente. Puede ganar batallas mediante engaño, pero pierde la guerra de significado y propósito. Y aquí está la justicia poética del universo. El traidor eventualmente será traicionado, porque atrae y se rodea de otros traidores. Porque opera en ambientes donde la traición es la norma, porque quien vive por el engaño, muere por el engaño. Experimentará desde el otro lado lo que infligió a otros, y tal vez, solo tal vez, en ese momento de traición recibida, entenderá el dolor que causó. Aunque para muchos traidores incluso esa experiencia no genera cambio, solo mayor cinismo. Para quien ha sido traicionado, surge una pregunta crucial. ¿Cómo responder? La respuesta instintiva es venganza. Hacer que el traidor sufra proporcionalmente o más. Exponer su traición públicamente. Destruir su reputación. Voltear a otros en su contra. Esta tentación es comprensible y profundamente humana. Has sido herido injustamente. Tu impulso natural busca equilibrar la balanza mediante sufrimiento equivalente. Pero aquí es donde la mayoría comete un error estratégico fatal. La venganza te ata al traidor indefinidamente. Cada acción vengativa requiere energía, atención, tiempo, recursos que podrías invertir en reconstruir, en crecer, en avanzar. Mientras planeas su destrucción, él vive alquilado gratuitamente en tu mente. Mientras tramas su caída, él tiene poder sobre tus emociones. La venganza te convierte en una versión reactiva de ti mismo, donde tus acciones son determinadas por lo que él hizo, no por lo que tú quieres construir. Además, la venganza muchas veces requiere que adoptes tácticas similares a las que él usó. Mentiras, manipulación, engaño. Para destruirlo, tienes que convertirte en una versión de él. Esta transformación es su victoria final. No solo te hirió con su traición, logró que comprometieras tu propia integridad en respuesta. Te arrastró a su nivel. Ahora ambos están revolcándose en el lodo, y él tiene más experiencia operando ahí. La respuesta estratégicamente superior es el distanciamiento total y el enfoque en tu propio crecimiento. Corta comunicación, establece límites absolutos, sácalo de tu vida con la misma eficiencia con la que eliminarías un tumor. No con dramatismo, no con declaraciones grandiosas, no con exposiciones públicas. Simplemente desaparece de su radar. Esta ausencia es más devastadora para el traidor que cualquier venganza activa, porque lo priva de la reacción que esperaba, de la validación que buscaba. Los traidores esperan y desean tu reacción. Quieren verte destruido, furioso, consumido por el deseo de venganza. Esa es la confirmación de que lograron herirte profundamente, de que tienen poder sobre ti. Cuando en lugar de eso respondes con indiferencia aparente y redirección de tu energía hacia metas constructivas, los desestabilizas completamente. No obtienen la satisfacción esperada. Tu vida continúa, incluso mejora, sin ellos.
Esta es la negación más brutal de su relevancia, pero no confundas esta respuesta con pasividad. No es perdonar y olvidar ingenuamente. Es reconocer la realidad claramente, extraer las lecciones necesarias y decidir que tu futuro es demasiado valioso para ser hipotecado por el pasado de alguien más. Es entender que la mejor venganza no es destruir al traidor, es construir una vida tan extraordinaria que su traición se convierta en una nota al pie irrelevante en tu historia. Esta respuesta requiere disciplina emocional considerable. Habrá momentos donde el impulso vengativo resurge con fuerza, donde quieres exponer, atacar, destruir. En esos momentos, recuerda, cada minuto que gastas en él es un minuto que no inviertes en ti. Cada gramo de energía destinado a su destrucción es energía que no fluye hacia tu construcción. Tu atención es tu recurso más valioso. No la desperdicies en quien demostró no merecerla. Hay también una consideración práctica. La venganza tiene consecuencias legales, sociales y reputacionales. Dependiendo de cómo la ejecutes, puedes terminar siendo percibido como el agresor. El traidor, maestro de la narrativa, puede voltear tu venganza en evidencia de que él tenía razón en traicionarte. Ven, es exactamente tan malo como yo decía. Tu venganza se convierte en su justificación retroactiva. No le des ese regalo. ¿Estás enfrentando una traición ahora mismo? Este conocimiento puede cambiar completamente tu enfoque. Suscríbete y comparte con quien lo necesite. Tu interacción hace que este contenido llegue a más personas. Existe una diferencia fundamental entre el traidor y el adversario honesto. El adversario te enfrenta abiertamente. Puede no estar de tu lado, puede tener intereses opuestos a los tuyos, puede incluso querer verte fracasar, pero opera con reglas claras. Te dice directamente cuando no está de acuerdo, compite de frente. No finge lealtad mientras planea tu caída. Esta honestidad, incluso en conflicto, merece respeto. Porque hay honor en la oposición abierta. Con un adversario honesto, sabes dónde estás parado. Puedes preparar defensas apropiadas. Puedes responder con estrategias adecuadas. Puedes incluso, eventualmente, encontrar puntos de colaboración o al menos coexistencia respetuosa. Muchas grandes alianzas históricas comenzaron como adversidades honestas que evolucionaron hacia respeto mutuo. Pero con el traidor, no hay evolución posible hacia algo constructivo. La confianza, una vez rota de esa manera, es irrecuperable. El adversario honesto te hace más fuerte, te obliga a mejorar tus argumentos, refinar tus estrategias, fortalecer tus posiciones. La competencia abierta es un catalizador de crecimiento, pero el traidor solo te hace más cauteloso. No te fortalece, te endurece. No mejora tus habilidades, aumenta tu desconfianza. El resultado de enfrentar adversarios es evolución. El resultado de ser traicionado es cicatrización. Por esto, es crucial desarrollar la habilidad de distinguir entre ambos. No todos los que no están completamente de tu lado son traidores potenciales. Algunos simplemente tienen intereses diferentes y son honestos al respecto. Aprender a trabajar con adversarios honestos, incluso mantenerlos cerca estratégicamente, puede ser más beneficioso que rodearte únicamente de supuestos aliados cuya lealtad no ha sido probada. El mundo real opera con espectros, no con binarios. No es solo aliados contra enemigos, leales contra traidores. Hay territorios intermedios complejos donde personas con diferentes agendas pueden colaborar temporalmente, donde competidores pueden respetar límites mutuos, donde la oposición no significa necesariamente enemistad. Navegar estas complejidades requiere sofisticación que muchos nunca desarrollan, prefiriendo la simplicidad de conmigo o contra mí. Los líderes más efectivos entienden esto profundamente.
Mantienen canales abiertos con adversarios, establecen reglas de enfrentamiento claras, respetan la competencia justa, pero son absolutamente implacables con traidores, porque reconocen que el adversario honesto puede convertirse eventualmente en aliado, o al menos en competidor respetable. Pero el traidor, una vez revelado, es una amenaza permanente que debe ser neutralizada completamente. Esta distinción también te protege de volverte paranoico. Si tratas a todo el que no está completamente alineado contigo como traidor potencial, te aislarás completamente. Vivirás en constante estado de vigilancia, que es insostenible psicológica y prácticamente. Pero si puedes distinguir entre oposición honesta y traición, mantienes capacidad de formar alianzas estratégicas sin comprometer tu seguridad. Hay señales claras que distinguen ambos. El adversario honesto discrepa contigo frente a ti. El traidor asiente frente a ti y discrepa a tus espaldas. El adversario honesto compite en el campo abierto. El traidor sabotea desde las sombras. El adversario honesto respeta límites acordados. El traidor busca constantemente formas de violarlos sin ser detectado. El adversario honesto puede convertirse en aliado. El traidor permanece peligroso incluso después de reconciliaciones aparentes. La sociedad moderna tiene una relación extrañamente ambivalente con la traición. Por un lado, la condena moralmente en discurso público, pero por otro lado, celebra sutilmente a traidores exitosos. El empleado que filtra información de su empresa anterior a la nueva, el político que cambia de bando estratégicamente, el empresario que roba clientes de socios anteriores. Estas acciones se disfrazan con eufemismos: movimiento inteligente, jugada estratégica, aprovechar oportunidades. Esta normalización de la traición como estrategia aceptable es sintomática de una cultura que valora resultados sobre métodos. Si lograste éxito, si conseguiste ventaja, si alcanzaste la meta, las preguntas sobre cómo lo hiciste se consideran secundarias o incluso ingenuas. Los negocios son negocios. Es solo estrategia, no es personal. Todas estas frases son justificaciones para comportamientos que en cualquier otro contexto serían llamados claramente por su nombre: traición. Pero aquí está lo que esta cultura no te dice. Las estructuras construidas sobre traición son fundamentalmente inestables. Pueden parecer exitosas a corto plazo, pueden generar ganancias inmediatas, pueden alcanzar posiciones de poder temporalmente, pero eventualmente colapsan bajo el peso de su propia desconfianza interna, porque nadie puede sostener lealtad hacia una estructura donde la traición es recompensada y la lealtad es vista como debilidad. Las organizaciones más longevas, los imperios que perduran, las alianzas que sobreviven crisis, todas comparten una característica: sistemas internos de lealtad genuina, donde la traición tiene consecuencias severas inmediatas. No es casualidad, es arquitectura social básica. La confianza es el pegamento que mantiene estructuras complejas funcionando. Sin ella, todo se fragmenta en facciones egoístas compitiendo destructivamente. Y aquí es donde la mayoría se equivoca en su análisis. Piensan que el poder proviene de la capacidad de traicionar sin consecuencias, que quien puede engañar mejor tiene más herramientas disponibles, que la moralidad es lujo para débiles que no pueden permitirse la efectividad del engaño. Esta perspectiva es profundamente errada. El poder real, el duradero, proviene de la capacidad de construir sistemas donde otros confían lo suficiente para comprometer recursos significativos. Piensa en cualquier logro humano importante. Fueron resultados de colaboración sostenida a lo largo del tiempo. Científicos construyendo sobre trabajo de generaciones previas, confiando en la integridad de datos reportados. Empresas expandiéndose mediante redes de proveedores y distribuidores que confían en pagos puntuales. Gobiernos funcionando porque ciudadanos
confían suficiente para cumplir leyes sin supervisión constante. La confianza es la infraestructura invisible que hace posible la civilización compleja. El traidor, al erosionar confianza, no es solo inmoral, es antiproductivo en el sentido más fundamental. Destruye el tejido que permite logros colectivos. Es como alguien que quema puentes para usarlos temporalmente como fuente de calor. Obtiene beneficio inmediato a costa de eliminar infraestructura que beneficiaría a largo plazo. Es racionalidad de corto plazo que es irracionalidad cuando se amplía el marco temporal. Por esto, las sociedades que toleran traición eventualmente decaen, porque talento genuino emigra, porque innovadores se guardan ideas, porque colaboraciones profundas no emergen, porque todos operan en modo protección constante. La energía que podría ir a creación se desvía a prevención de traición. Es tax invisible, pero devastador sobre productividad colectiva. Este análisis cambia perspectivas fundamentales. Comparte con quien necesite entender estas dinámicas. Suscríbete para seguir recibiendo este nivel de profundidad. Deja tu like si este contenido te está aportando valor. Para quien debe operar en ambientes donde la traición es posible, existen protocolos de minimización de riesgo sin convertirse en paranoico. Primero, compartimentalización estratégica. No toda información debe ser accesible a todos. Incluso dentro de equipos de confianza, diferentes personas deben tener acceso a diferentes segmentos. No por desconfianza default, sino por arquitectura sensata. Si una traición ocurre, el daño se contiene. Segundo, verificación independiente. No dependas de una sola fuente para información crítica. Establece sistemas donde múltiples perspectivas validan datos importantes antes de tomar decisiones significativas. Esto no solo protege contra traición intencional, también protege contra errores honestos. Es simple redundancia sistémica que toda operación seria debe implementar. Tercero, alineación de incentivos. Estructura relaciones de manera que la lealtad sea la opción más beneficiosa para todos involucrados. No mediante amenazas o vigilancia opresiva, sino mediante diseño inteligente donde traicionarte sería contraproducente incluso desde perspectiva puramente egoísta. Cuando las personas ganan más colaborando lealmente que traicionando, la mayoría elige lealtad. Cuarto, cultivo de alternativas. No pongas todos tus recursos, esperanzas o estrategias dependientes de una sola persona o alianza. Mantén opciones. Desarrolla relaciones múltiples, diversifica dependencias críticas. Esto no es cinismo, es prudencia. Significa que si una traición ocurre, aunque duela, no te paraliza operativamente. Puedes continuar funcionando mientras manejas la crisis. Quinto, observación de patrones. Presta atención a señales tempranas que discutimos antes. Cuando alguien consistentemente opera en zonas grises éticas, en situaciones pequeñas, eventualmente operará ahí en situaciones grandes. Las personas te muestran quiénes son mediante acumulación de acciones pequeñas. Créeles la primera vez. No justifiques comportamiento cuestionable esperando que cambie. Generalmente empeora. Sexto, documentación apropiada. En relaciones profesionales significativas, acuerdos claros por escrito. No porque asumas traición, sino porque la claridad previene malentendidos que pueden evolucionar hacia conflictos. Y si traición ocurre, documentación apropiada permite respuestas legales efectivas. No es desconfianza, es profesionalismo básico. Séptimo, cultivo de reputación de consecuencias. Debe ser conocido que traicionarte tiene costos, no mediante amenazas grandiosas, sino mediante respuestas consistentes cuando líneas son cruzadas. Cuando alguien te traiciona y no hay consecuencias, envías mensaje a todos de que eres blanco fácil.
pero cuando respondes proporcionada pero firmemente, estableces límites que otros respetan. Octavo, inversión en relaciones genuinas. Rodearte de algunas personas cuya lealtad ha sido probada a través de tiempo y circunstancias variadas. Estos forman tu círculo interno, tu consejo privado, tu red de seguridad. No necesitas docenas de estas relaciones. 5 personas genuinamente leales valen más que 100 aliados superficiales. Cultiva profundidad sobre cantidad en tu círculo íntimo. Estos protocolos no convierten tu vida en fortaleza paranoica, simplemente reconocen realidad humana. Mayoría de personas son leales cuando la lealtad es fácil. Algunos permanecen leales incluso cuando es difícil, y unos pocos traicionarán si ven ventaja suficiente. Tu rol no es cambiar esta distribución humana. Es estructurar tu vida de manera que los traidores potenciales tengan mínimo acceso a hacer daño crítico, mientras los leales genuinos tienen máxima oportunidad de contribuir significativamente. Finalmente, abordemos la pregunta que muchos enfrentan después de ser traicionados. ¿Es posible volver a confiar plenamente? La respuesta honesta es compleja. Puedes recuperar capacidad de confiar, pero será diferente a la confianza que tenías antes. Será confianza informada, confianza con ojos abiertos, confianza que reconoce riesgo, pero decide asumirlo calculadamente. Ya no es confianza ingenua que asume bondad universal. Es confianza madura que reconoce complejidad humana. Esta evolución no es pérdida, es ganancia. La confianza informada es más valiosa que la confianza ciega. Porque cuando alguien genuinamente leal tiene tu confianza ganada mediante prueba consistente, esa relación tiene profundidad que la confianza automática nunca alcanza. Ambos saben que fue construida, no asumida, que sobrevivió escrutinio, no simplemente existió por default. Esta solidez es invaluable. Para quien ha traicionado y busca redención genuina, el camino es largo y específico. Primero, responsabilidad completa sin justificaciones. No lo hice porque tú, sino lo hice porque elegí mal y esa fue mi responsabilidad. Sin responsabilidad total, no hay punto de inicio para cambio real. Las justificaciones son evidencia de que repetirás el patrón. Segundo, enmiendas concretas donde posible, no solo palabras de arrepentimiento, acciones que reparen o al menos intenten reparar el daño causado, y reconocimiento de que algunas cosas no son reparables. Algunas relaciones, una vez rotas de cierta manera, no pueden reconstruirse. Esa es consecuencia que debe aceptarse. Tercero, cambio demostrado a través de tiempo consistente. No gesticulación grande única, sino patrones de comportamiento diferentes, sostenidos en situaciones variadas, particularmente cuando nadie está mirando, particularmente cuando sería fácil caer en patrones viejos. El cambio genuino es evidenciado por consistencia aburrida, no por drama de conversión. Cuarto, paciencia con escepticismo de otros. Quien traicionó no tiene derecho de exigir confianza restaurada en su cronograma. La persona herida determina el ritmo de reconciliación posible si es que es posible. Presionar por perdón rápido o confianza restaurada es solo otra forma de priorizar comodidad propia sobre reparación genuina del daño causado. Y honestamente, para muchos traidores, este camino es demasiado difícil. Prefieren la narrativa donde ellos son también víctimas de circunstancias, donde su traición fue forzada por factores externos, donde la responsabilidad es compartida difusamente. Estas personas no cambiarán, solo desarrollarán mejores justificaciones para su próxima traición. Pero algunos, pocos, hacen el trabajo, reconocen plenamente su falla, aceptan consecuencias sin resentimiento, cambian fundamentalmente patrones de comportamiento.
Viven con humildad de quien sabe que dañó algo valioso y pasará el resto de su vida intentando ser digno de confianza nuevamente. Estos individuos merecen oportunidad de redención, no restauración automática de todas las posiciones previas, pero sí camino de regreso hacia comunidad humana. Para quien decide finalmente perdonar traición, entiende que perdonar no significa olvidar, no significa restaurar todo como antes, significa soltar el resentimiento que te estaba envenenando. Significa decidir que tu paz mental vale más que mantener vivo el rencor. Puedes perdonar completamente y todavía decidir que esa persona no tendrá rol significativo en tu vida futura. Perdón es liberación tuya, no restauración suya. La traición, vista desde suficiente distancia, puede convertirse en maestro cruel pero efectivo. Te enseña discernimiento, te muestra importancia de límites, te revela quién permanece cuando el escenario es difícil. Te obliga a desarrollar fortaleza interior que quizá nunca cultivaste porque confiabas en apoyos externos. Convierte herida en sabiduría, no mediante minimización del dolor, sino mediante extracción de lecciones valiosas de experiencia dolorosa. Y aquí está la verdad final sobre traición. No define quién eres a menos que permitas que lo haga. El traidor tomó acción que reflejó su carácter. Tu respuesta refleja el tuyo. Puedes elegir amargura perpetua o crecimiento difícil. Puedes elegir cerrazón total o apertura cautelosa pero persistente. Puedes elegir ser definido por lo que te hicieron o por cómo te reconstruiste después. Esta elección, absolutamente tuya, determina el significado final de la experiencia. La traición es arma de cobardes, pero tu respuesta a ella puede ser demostración de coraje. No coraje ruidoso de confrontación dramática, sino coraje silencioso de mantener tu integridad intacta, reconstruir tu vida pacientemente y seguir siendo capaz de confiar selectivamente, a pesar de haber sido herido profundamente. Ese coraje, discreto pero inquebrantable, es lo que separa a quien sobrevive traición de quien la trasciende.